Es un gusto estar con ustedes y espero que todos los que ayer pasaron el susto del temblor allá en México, pues que ya estén un poco más tranquilos el día de hoy. Como dice Fernando, yo cursé mis estudios allá en México, allá en la ciudad de San Luis Potosí, tanto mis estudios de maestría como de doctorado. Y la parte del doctorado que me dediqué a hacer en ciencias biomédicas y farmacéuticas fue en esta hermosa universidad en la ciudad de Liege, en Bélgica. Y a partir de que estuve trabajando mucho con materiales y mucho con el tema de liberación controlada de fármacos, después ya me reincorporé como profesor y como investigador del Laboratorio Nacional de Nanotecnología aquí en Costa Rica. Me gustaría compartirles algunas de las experiencias, tanto clínicas como de investigación, que hemos tenido acá en Costa Rica con el uso de este material tan interesante que es el BioRoot Root Canal Seeder. De hecho, hoy vamos a dividir la plática en dos partes y me gustaría empezar primero con lo que sería repasar algunos conceptos básicos de obturación, repasar algunos conceptos básicos de lo que tiene que ver con las técnicas de obturación de los conductos y, por supuesto, después hablar específicamente de algunos casos clínicos sobre el uso de este material. Para los que somos un poco más, ya tenemos un poco más de años de estarnos dedicando a la endodoncia, pues hemos visto cómo han entrado y han salido al mercado una serie de materiales de obturación, así como también se han popularizado algunas técnicas. Y definitivamente siempre nos queda la duda, bueno, pues ¿cuál es la técnica ideal? ¿Cuál es el cemento ideal? Y como vamos a ver el día de hoy, no necesariamente va a existir una sola técnica ni un solo biomaterial para obturar el 100% de nuestros casos en la consulta. Eso es algo muy importante que tenemos que recordar, tomando en consideración de que nosotros tenemos una gran versatilidad de escenarios y de panoramas. Quisiera que veamos esta fotografía y quisiera que veamos esta misma fotografía. Y si ustedes ven esas dos imágenes que estoy presentando, ustedes van a ver que son dos personas, pareciera que son dos personas diferentes, sin embargo son la misma persona tomada desde dos diferentes ángulos. ¿Qué nos dice esto y qué nos recuerda esto? Bueno, pues que a veces todo depende del ángulo, de cómo veamos una imagen para poder dar una interpretación de lo que estamos observando. De igual forma, si yo les enseño esta imagen y les enseño esta otra, ustedes podrían decir, bueno, pues parece que fueron dos personas totalmente diferentes. ¿Y por qué quiero empezar con estas cuatro imágenes? Porque definitivamente en endodoncia y definitivamente cuando empezamos a evaluar eh, las obturaciones, que es el producto final, nosotros estamos tomando conclusiones de un tratamiento completo y no necesariamente estamos observando más allá de si el tratamiento fue hecho con aislamiento absoluto, de si el tratamiento fue hecho con los sistemas de irrigación correctos. En fin, estamos quedándonos un poco cortos respecto a lo que realmente representa esa obturación. De igual forma, dependiendo de cómo mire uno el caso, puede ser que se vea mucho mejor o se vea mucho peor. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos inferencias o cuando saquemos conclusiones de lo que ese día estamos viendo en una radiografía. Tal vez este es el primer punto donde me gustaría profundizar y me gustaría que ustedes hagan un análisis crítico de cuándo juzgamos para bien o para mal una obturación, que es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, ¿qué nos dice la Asociación Americana de Endodoncia? Bueno, la Asociación Americana de Endodoncia obviamente nos hace muchas observaciones de lo que sería una obturación ideal. Obviamente siempre nos van a decir que tiene que tener una bonita preparación, que tiene que tener conductos homogéneos, que tiene que tener una apariencia homogénea la obturación en sí, que no se vean vacíos, que tiene que llegar a longitud de trabajo, que no esté ni sub ni obturada, en fin, son criterios muy normales. Y si ustedes ven esta radiografía de esta pieza obturada, obviamente in vitro, pues uno diría cumple con todos los parámetros de una buena obturación, ¿cierto? Ustedes ven que tiene buena conicidad, no se ven espacios por ahí, entonces uno diría éxito, perfecto, ahí está bien hecha la endodoncia. Sin embargo, si nosotros siempre tuviéramos a mano o una tomografía o si tuviéramos a mano una imagen diferente, una imagen de lateral que no se podría en un paciente,
nos daríamos cuenta que muchas obturaciones a veces su fracaso clínico viene de la mano de espacios y de detalles que no necesariamente estamos observando. Si ustedes ven esta imagen donde completamente un conducto con salida individual no fue obturado, a pesar de que en la primera radiografía se ve bien, pues estaríamos entendiendo que a pesar de que cumple con los criterios de una obturación ideal, clínicamente es muy probable que sea un fracaso, principalmente si la etiología del caso fue un caso de necrosis pulpar. Entonces, siempre tener cuidado con cómo interpretamos, con cómo asimilamos la información y siempre recordar que cuando no tenemos coadyuvantes, como lo que es una tomografía o lo que es otras técnicas, pues definitivamente tenemos que ver las cosas, tratar de interpretarlas en 3 dimensiones. ¿Y eso cómo lo logramos? Bueno, evidentemente tenemos que hacer una serie de radiografías pequeñitas, en diferentes angulaciones, para que ustedes tengan una mayor información de su caso clínico. Muy bien, entonces, vamos a hablar de lo que nosotros podemos interpretar en una radiografía. Y si ustedes ven estas 3 técnicas, y es algo con lo que he comentado en varias ocasiones con los compañeros de la Academia Costarricense de Endodoncia, muchas veces las personas que nos están evaluando, nuestros referidores o incluso nuestros pacientes, a veces agarran una radiografía y dicen, bueno, es que aquí veo vacíos, es que aquí veo que tal vez como fue una técnica lateral o tal vez si se hubiera hecho con una técnica termoplastificada. Y tenemos que recordar que en realidad una radiografía no puede ser un instrumento suficiente para determinar qué técnica de obturación se usó. Si ustedes ven estos 3 dientes, estas 3 raíces obturadas, y nosotros preguntamos con cuál técnica se hizo cada una, pues todas se ven exactamente igual. Y si nosotros abrimos y nos damos cuenta cuál fue la técnica utilizada, vemos que en realidad una radiografía nunca nos va a dar información de qué fue lo que clínicamente se utilizó y se hizo en un paciente para lograr esas obturaciones. Las 3 se ven bien, las 3 se ven bonitas, las 3 se ven bastante aceptables y fueron 3 técnicas diferentes. El otro asunto interesantísimo es cómo se comportan diferentes técnicas con un mismo sellador en una tomografía, porque a veces decimos, no, es que voy a ver si con la tomografía yo tengo la capacidad de ver o de averiguar o de adivinar la causa del por qué una respuesta negativa clínicamente. Y si ustedes se ponen a ver estas 3 cortes de tomografías, pasa exactamente lo mismo. Ustedes van a ver 3 obturaciones ideales, ustedes van a ver que en la tomografía se van a ver espacios bastante bien obturados y no necesariamente estamos viendo, podemos predecir qué técnicas se son cada una. Entonces, comprendiendo estas limitaciones en cuanto a lo que sabemos de obturaciones, vamos entonces a adentrarnos en qué se habla internacionalmente de una buena obturación. Si veíamos todos los criterios básicos de la obturación, este caso que les estoy mostrando, que fue de los primeros casos que me tocó hacer recién egresado del posgrado, fue un caso que por todo lado uno diría, qué pésima obturación, qué pésimo manejo, qué pésimo caso, qué lesión más terrible, qué anatomía más compleja. Vean ustedes que aquí estamos viendo un conducto muy amplio, que desgraciadamente terminé de ampliarlo mucho más en el momento en que estaba tratando de localizar conductos. El paciente se lo obtura y se le programa para una cirugía y con un pronóstico bastante malo. Y el paciente se pierde, como todos esos pacientes que a veces no regresan. Y después vamos a tomar una radiografía casi 10 años después y nos encontramos con esta otra imagen. Entonces, a veces incluso cuando una obturación no cumple con los estándares ideales, dependiendo de cómo desinfectaste y de cómo manejaste tu caso, definitivamente puedes tener una respuesta mucho, pero mucho mayor, mejor de lo que normalmente se espera. Que la restauración no es ideal, que el caso no se ve muy bien, pues 10 años funcionando asintomático habla de un éxito clínico, a pesar de que radiográficamente no es lo que estamos esperando de una buena obturación. Entonces, reglas básicas de obturación según la Asociación Americana de Endodoncia para el año 2018. Lo primero es, hay que recordar que nuestras raíces no son un espacio donde el sistema inmune pueda explotar al máximo su capacidad. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que este espacio sea lo mejor posible rellenado para que nuevos microorganismos no colonicen el espacio periapical, la parte, el tercio apical, y obviamente que no tengan de dónde nutrirse. Ese es el éxito de una buena obturación. Por ahí también nos dicen que tenemos que tratar de que de la mano de nuestra obturación tienen que ir también una excelente restauración.
Yo creo que esos son artículos, el artículo del doctor Rey y el doctor Trout es uno de esos artículos clásicos donde nos recuerdan aquellos porcentajes y nos dicen que siempre es importante tratar de que haya una buena endodoncia y una buena restauración, pero cuando falla la restauración coronal, definitivamente nuestro tratamiento tiene todas las de perder. Y muy importante todavía, ninguna técnica y ningún biomaterial de obturación en endodoncia puede garantizar un éxito. Y todavía todo nuestro tratamiento en endodoncia sigue dependiendo 100% de una excelente restauración. O sea, como dice aquí en este artículo, definitivamente el éxito de los tratamientos de endodoncia es una responsabilidad compartida y también deberíamos de compartir el hecho de mantener controles y mantener informado al paciente de todo lo que puede esperar de un buen o un mal tratamiento de endodoncia. Entonces, recordando la importancia de las restauraciones coronales, vamos a ver este caso. Este fue un caso clínico que llegó a mi clínica. Fue un caso de un paciente que venía con dos quejas. Bueno, obviamente venía con mucho dolor, venía con una fístula en furca en esa pieza 3.6, trae ese premolar impactado y se le explica al paciente que definitivamente el caso y el abordaje va a ser mucho más complejo de lo que estamos viendo. Obviamente ahí tenemos que intentar retratar, hay que ver qué vamos a hacer, qué va a decidir hacer el cirujano maxilofacial con ese premolar, pero el pronóstico es bastante reservado. El paciente se anima y el paciente se hace la cirugía del premolar impactado, se hace un sello de la perforación con MTA, se hace el retratamiento y se le dice al paciente, corre, vaya usted a restaurarse, porque ahora sí, ya que logramos salvar todo esto, no podemos darle mucho tiempo para que no haya una recontaminación. Y si ustedes observan, esa es una radiografía de casi 3 meses después donde el paciente regresa y dice, oiga doctor, usted me dijo que tenía que restaurarme, ¿verdad? Y uno ahí viendo aquel material provisional y uno diciendo, bueno, ahora vamos a ver cómo le va al muchacho. Pero afortunadamente sin lesión de furca, con cicatrización del espacio de la cirugía y todo pintaba muy bien. Esto nos dice que a pesar de que la endodoncia en ese momento está funcionando nuevamente, dependemos por completo del abordaje interdisciplinario con nuestro restaurador. Y si ustedes ven este paciente que nos puso muy contentos, el paciente hace caso omiso a la parte de la restauración y cuando regresa, después de 3 años, nos dice, viera qué raro, la muela que usted me arregló ya no se siente igual. Mismo material provisional 3 años después y ahora podemos ver que la lesión de furca es una mega lesión de furca. Incluso se está contaminando el espacio donde se hizo la cirugía y aquí tenemos un claro fracaso después de un esperable éxito de un retratamiento. Nada más como para seguir recalcando la importancia de una buena preparación. También la Asociación Americana nos dice que la obturación tiene que tratar de sellar toda foramina apical. Esto me hace mucha gracia porque si nosotros vemos esta imagen, nos damos cuenta que en realidad poder predecir cuántas foraminas tiene eh, una pieza dental con solo observar una radiografía es prácticamente imposible. Si ustedes ven en este momento esta radiografía y ven arriba una imagen de tomografía del mismo diente que estamos viendo abajo, pues aquí yo estoy viendo un conducto único y uno diría que fácil, está facilísimo hacer esa endodoncia, un conducto recto con buen volumen, un conducto único radiográficamente, y vean que apicalmente estamos viendo dos salidas completamente independientes. Entonces, nunca subestimemos lo que nos podemos encontrar en un caso. Por ahí me acuerdo un seminario que recibimos aquí en Costa Rica hace algunos años, hace un par de años con el doctor Jorge Vera, y que el doctor Jorge Vera decía algo que le da mucha tranquilidad a los endodoncistas. Y él decía, yo no sé quién ha dicho que la endodoncia es fácil. La endodoncia es sumamente compleja. Claro, es complejísima. Es complejísima cuando de entrada nunca sabemos microscópicamente qué nos va a esperar ahí adentro. Nunca sabemos incluso el tipo de microorganismo que puede estar jugando en nuestra contra. Entonces, esto, aunque es un objetivo deseable, una buena obturación, es imposible saber qué nos va a pasar allá abajo. ¿Cómo sería entonces una muy bonita obturación? Bueno, tenemos que respetar la anatomía apical, tenemos que entender que no necesariamente las obturaciones tienen que verse hasta el vértice radiográfico, que tenemos que tratar de respetar esa construcción apical y que la obturación y el material de obturación se mantengan por dentro de nuestra obturación y trataremos entonces de que biológicamente esta obturación que estamos viendo se comporte de la mejor forma posible. Esta imagen me encanta
porque deja claro mucho de lo que ahorita defendemos en endodoncia, pero lo más bonito es ver cómo esperaríamos que con los años funcione una buena obturación. Dentro del conducto, ojalá con un material biológicamente activo que mantenga un buen equilibrio con la respuesta del huésped y que todo siga clínicamente correcto. ¿Qué más nos dice la Asociación Americana de Endodoncia? Que tengamos que recordarnos. Bueno, que ahorita, cuando hablemos de obturación, hay que tratar de recordar que tenemos diferentes materiales y diferentes técnicas. Y nosotros, la toma de decisiones, tenemos que hacerla en unión de lo que tenemos a mano. ¿Ok? No, como les decía al principio, no es válido que solo nosotros esperemos solucionar todo con una sola técnica. Y tampoco es válido que todos los casos van a depender de un mismo biomaterial, específicamente de un mismo sellador. Muchas veces los que nos dedicamos a endodoncia tenemos que tener uno, dos o tres selladores y dependiendo del caso, como vamos a hablar hoy, a veces podríamos escoger uno u otro material. Entonces, vamos a hablar primero de técnicas, después vamos a hablar de selladores y después vamos a tratar de aterrizar en lo que son indicaciones clínicas para el uso específicamente del BioRoot. Entonces, cuando hablamos de técnicas de obturación, esta es una imagen de fondo que vamos a ver cómo se vería una obturación ideal con técnica lateral. Vemos lo bonito que se ven las puntas accesorias, espacios rellenos de sellador y, por qué no, también una burbujita que suelen haber y que son bastante comunes cuando usamos técnicas de obturación lateral. Entonces, viendo las técnicas, normalmente nosotros lo que contamos es con 3 técnicas. Siempre hablamos de 3 a 4 técnicas. Sin embargo, la Asociación Americana de Endodoncia y algunos otros autores reconocen que pues ahorita la versatilidad para obturación es sumamente amplia. Ya se reconoce la opción de algunas opciones de usar únicamente una pasta de cemento. Obviamente se habla de usar un único material como cono único. Se habla de una compactación tridimensional lateral, una compactación tridimensional vertical. Se habla de usar un acarreador sólido. Todas son aceptadas, todas con sus ventajas y todas con sus desventajas. Lo que sí sigue siendo un punto importante es que todavía de todas las técnicas, la que es vista con mayor reserva son las técnicas donde se te pretende todavía inyectar una sola pasta y que ahí acabe la obturación. Por un lado, por la dificultad para poder hacer un retratamiento, que es muy importante. Nosotros no podemos todavía pretender retratar un conducto donde hemos puesto un material que todo el 100% del volumen está lleno con una sola pasta. Es bastante complejo. Y número dos, recordar que dependiendo del índice de contracción de ese material, entre mayor volumen, va a haber también mayor chance para que haya contracción de este material. De hecho, con este fin, al propio obturamos un casito de un cono único que va a tener principalmente una gran cantidad de un material, de una material de obturación conocido por su alta tasa de contracción. Y si nos vamos haciendo zoom a la interfase entre el material de obturación y lo que sería la dentina, vamos a ver que justamente dependiendo de esa contracción, nosotros podríamos ver que literalmente el material, a pesar de que parcialmente se encuentra adherido a la dentina, también se va a desprender y va a crear espacios que pueden favorecer una futura colonización bacteriana. Esto es muy importante verlo porque nosotros tenemos que reconocer las virtudes, pero nunca podemos olvidar también las desventajas de algunos materiales. En este caso, pues el material se sabía que iba a contraer, la técnica que se usó esperábamos que se hiciera, pero era para poder observar exactamente cómo se ve esa interfaz cemento-dentina cuando la contracción juega en contra de lo que estamos observando. Entonces, ahora vamos a ver las técnicas más populares empleadas en endodoncia. Aquí vamos a ver entonces una técnica de condensación lateral y una técnica de obturación vertical o de onda continua. La gran diferencia, bueno, en la primera nosotros tratamos de hacer una obturación donde nosotros vamos a llevar un cono principal con cemento, vamos a hacer la colocación de puntas accesorias y esas puntas accesorias tratamos de que vayan creando una obturación tridimensional donde la interfase de cemento logre penetrar los tubos dentinarios. A diferencia de una técnica de obturación de onda continua, donde nosotros llevamos un acarreador de calor, literalmente buscamos un comportamiento termoplástico del material de obturación y que ese calor incluso
favorezca la fluidez del sellador y que rellene anatomías secundarias dentro del conducto. Esto es básicamente lo que hacemos en endodoncia. Esto básicamente es lo que hacemos cuando hacemos una buena obturación. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo se verían estas técnicas. Aquí tenemos un conducto obturado con una técnica lateral. Vean que si ustedes le toman una foto con un microscopio, pues lo que se ven ahí son los conductillos nada más. Pero si vamos a un estudio con técnica de microscopía electrónica, se puede ver muy bonito lo que son las interfaces. Por ejemplo, aquí estamos viendo el tercio apical de una pieza extraída, obturada con BioRoot, donde usamos técnica lateral, y ustedes pueden ver cómo se ven claramente los conos accesorios, pero lo más bonito es cómo se ve esa interfase de todo lo que es el cemento y lo que sería dentina y la gutapercha. Ahora, si nosotros nos vamos a más detalle y vamos a buscar a nivel longitudinal, el cemento también aparentemente penetra y logra esta interfase. A veces, obviamente, cuando hacemos técnicas de microscopía, se pierde un poco lo que es los artefactos por la manipulación de la muestra, pero claramente se logra observar la interacción entre el sellador y nuestra dentina. ¿Ok? Entonces, vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer un análisis de cuáles son las técnicas también que se proponen para el uso de biocerámicos, para el uso de este tipo de biomateriales de obturación. Hay que recordar que cuando usamos técnicas de onda continua, siempre existe nuestro miedo y siempre existe nuestra duda de qué tanta la influencia de calor puede afectar el ligamento periodontal y qué tanto va a afectar la naturaleza del sellador. Esa es una pregunta que constantemente nos hacemos y que parte de la investigación que estamos haciendo ahorita aquí en Costa Rica va de camino a entender el comportamiento de ciertos materiales una vez que empleamos una técnica de obturación termoplastificada. A pesar de que muchas casas comerciales en sus panfletos, en sus trípticos de distribución de un material nos pueden decir que se puede usar cualquier técnica, evidentemente no se va a comportar de esa forma y evidentemente muchas de las técnicas que intentamos utilizar no se comportan de manera ideal cuando aplicamos calor. Y también recordemos, dependiendo del tipo de anatomía, estas técnicas pueden ser incluso perjudiciales. Antiguamente nos decían, no, es que si tienes una reabsorción interna, trata de inyectar gutapercha para que abarque cada espacio. Bueno, si tenemos una reabsorción interna, también vamos a tener un menor grosor de las paredes de dentina y por lo tanto una mayor transmisión de calor hacia el ligamento periodontal ya inflamado. Entonces, mucho cuidado con eso. Recordar que esas técnicas tienen también sus desventajas, tienen también sus limitantes. Y vamos a ver rápidamente lo que es una técnica hidráulica. ¿Y a qué nos referimos con técnica hidráulica? Muchas veces cometemos el error de hablar de técnica hidráulica y extrapolarlo a lo que sería una técnica de cono único. ¿Ok? Las técnicas de cono único no son nuevas, son técnicas que tienen más de 60 años de estar proponiéndose en la ciencia endodóntica y básicamente antes, cuando empezaron a ampliarse, se utilizaban con la esperanza de que uno pudiera colocar un sellador, bastante volumen de sellador y un cono de gutapercha. ¿Y dónde vino el problema y el fracaso? Bueno, que obviamente si ustedes se ponen a ver un cono de gutapercha de conicidad 2%, era a veces demasiado el volumen del sellador y un sellador básicamente óxido sinogenol y por lo tanto la tasa de fracaso era bastante alta. Entonces, por mucho tiempo fueron descuidadas estas técnicas hasta que viene una propuesta diferente. Vean que aquí no estamos hablando de una técnica de cono único, hablamos de una técnica hidráulica por dos cosas. Número uno, la gutapercha no está actuando como el material de obturación, es en realidad un sellador, que es un biocerámico en este caso, es un sellador que tiene la capacidad de fluir dentro de los conductillos y es un sellador con varias ventajas que ahorita vamos a ver, que simplemente la gutapercha va a ser como el carrier o el acarreador de este sellador. Y muy importante también es que la gutapercha va a jugar un papel casi que solo como una vía en caso de que se ocupe hacer un retratamiento. Entonces, eso nos va a decir pues que entonces el concepto clásico de una obturación cambia. Esto que estamos viendo acá es una pieza extraída de la misma forma, una pieza extraída obturada con una técnica hidráulica con BioRoot. Si ustedes ven radiográficamente se ve bastante bien, si ustedes ven tomográficamente, como les decía, no hay diferencia como se vería el resto de las técnicas.
Y si nos vamos un poquito a la parte de microscopía, vemos varias información bastante interesante. Vean que este corte fue hecho adrede para poder ver esa interfase. Y si vemos la interfase en la parte interna, vemos como la gutapercha y el contacto de la gutapercha con el sellador y con las paredes es bastante positivo. Ustedes pueden ver que toda la interfase, todo el void está bastante lleno de todo este cemento y que hay depósito de tejido mineral entre el material de obturación y también entre las paredes de dentina. Obviamente, para ver penetración tendremos que usar técnicas diferentes. Obviamente, esto simplemente es para ejemplificar lo que es la técnica, pero nos da una idea bastante bonita de qué podemos esperar. Y a nivel de longitudinal, lo mismo. Es una técnica que si nosotros tenemos una buena preparación y si nosotros tenemos también una excelente adaptación de un cono y colocamos este material, pues podemos esperar un buen resultado. Ok, ahora si comparamos entre técnicas, bueno, obviamente tenemos la técnica esta de la colocación del cemento y después de un material núcleo de gutapercha. Obviamente también tenemos lo que es en algunos casos las técnicas de colocación de un vástago plástico, como lo que es el Thermafil, y después tenemos las técnicas como lo que serían la obturación vertical. Y si nos vamos directamente a una comparación entre una y otra, tenemos que acordarnos que parte de lo que estamos esperando en el mejor comportamiento tiene que ver principalmente con la contracción del material como tal. Si el material de obturación que estamos usando no está listo o no es el ideal para recibir calor, entonces del todo la técnica de compactación vertical térmica estaría contraindicada, principalmente por lo que estamos viendo ahorita en el video. Estamos entendiendo que si los materiales se les coloca calor y ese material contrae a la hora que se coloca calor, el material no va a lograr expresar su máximo nivel de acción. Entonces, siempre la contracción de estos materiales es sumamente importante que lo tengamos presente. Ok, ¿cuántos cementos hay en el mercado? Cualquier cantidad. Acuérdense que la clasificación de cementos depende mucho de su naturaleza química, pero hoy nos vamos a concentrar principalmente en los silicatos de calcio. Vamos a hablar de BioRoot y para poder llegar a una mayor profundidad del tema, entonces, vamos a irnos a algunas de las consideraciones de este material. Como bien lo escribió en un reciente review que les recomiendo si tienen ganas de leerse un buen review sobre selladores. De nuestro amigo el doctor Takashi Komayashi de New England College en Boston, hace una muy buena clasificación y nos recuerda que tanto el BioRoot Root Canal Sealer va a tener, bueno, este polvo compuesto principalmente de silicato tricálcico y óxido de circonia y obviamente un líquido que va a ser una solución acuosa de cloruro de calcio. Esta composición es muy importante porque de ahí vamos a entender muchas de las ventajas y también de las limitaciones del material. Vean que muchos de los demás cementos biocerámicos tienen una composición bastante similar. Algunos varían en algunas de las composiciones, pero específicamente esta composición hace único al BioRoot. Nosotros en el laboratorio hemos estado trabajando un poco. En un principio, cuando estuvimos colaborando con el grupo de la Universidad de Bolonia, con la doctora María Giovanna Gandolfi y con el doctor Carlo Prati, me tocó participar analizando los primeros estudios pilotos de este investigador que se llama Fausto Zamparini, de allá de Bolonia. Y ellos hacen un excelente review sobre muchas de las propiedades físico-químicas de este sellador. ¿Qué nos dicen en su artículo? Bueno, que definitivamente es un material bioactivo, que tiene incluso una mayor liberación de iones calcio en comparación con otros materiales, por ejemplo, con el NTA Filapex, que tiene muy buena fluidez, que tiene un buen pH mantenido a lo largo del tiempo, una muy buena alcalinidad, lo cual le da propiedades incluso antibacterianas. Para los que están interesados en las propiedades del BioRoot, en la parte físico-química, este es un excelente trabajo que pueden accesar en el International Endodontic Journal. Ahora, si nos vamos a lo que es la composición química, nosotros en el laboratorio hemos estado trabajando un poco comparándolo contra el Biodentin. Y cuando esto fueron resultados de otra tesis, no necesariamente del cemento, pero nos llevamos una sorpresa bastante agradable cuando vemos los que nos gusta el biodentín y los que nos gusta estar trabajando con este tipo de biocerámicos,
vemos que microscópicamente son bastante similares. Y otra cosa que nos encantó del cemento es que el cemento tiene dos tipos de partículas. Si ustedes ven el polvo del Bioroot, va a tener una partícula que tiene un tamaño promedio entre 10 y 5 micras y cada partícula a su vez está cubierta de nanopartículas, lo cual le puede otorgar un comportamiento bastante ideal a la hora de aplicarlo clínicamente. En lo que son las concentraciones entre varios elementos como calcio, silicio y circonia, pues también comparten una composición bastante similar. Obviamente, por el óxido de circonio que tiene el Bioroot va a ser mucho mayor este elemento, pero que es un material bastante homogéneo y de un tamaño bastante aceptable, pues lo es, ¿verdad? Este es el polvo. Ya después hemos hecho algunos estudios evaluando cómo es su comportamiento, principalmente ya una vez que ha sido mezclado. Ahorita estamos en la fase de evaluar su comportamiento en caso de que tengan que exponerse o que alguien los ponga a temperaturas altas. Y sobre radiopacidad, definitivamente es un material que tiene una radiopacidad bastante aceptable. Si ustedes comparan cómo se vería una radiografía de una pieza obturada con Bioroot y una pieza obturada con un cemento resinoso como H+, en realidad la diferencia es bastante poca. En realidad ustedes, si yo les dijera, si les ocultara el nombre de cuál pieza fue obturada con cuál sellador, en realidad no es posible diferenciarlos. De igual forma, si tuviéramos enfrente a un análisis por tomografía. Si ustedes ven estas dos imágenes de tomografía, pues es imposible decir cuál cemento fue el que se utilizó en cada uno de los casos. Entonces, al menos radiográficamente, es bastante similar. Químicamente se comporta, tiene bastantes ventajas. Y ahora nos toca hacer una evaluación específicamente de lo que vamos a hablar hoy, que son ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones. Para hablar de esta parte es muy importante recordar, y esto no aplica solo para el Bioroot, aplica para absolutamente todos los materiales que tenemos en odontología. No hay un material perfecto. Hay materiales perfectos para usos específicos, pero si uno quisiera buscar un material que se ajuste a todos los escenarios, sería ser demasiado pretencioso. Vamos a hablar ahorita de algunas que se pueden considerar desventajas, aunque se pueden considerar también limitaciones más que desventajas. Y vamos a ver muchas otras ventajas y muchas otras indicaciones. De lo más importante que quisiera que se lleven hoy con ustedes de conclusión, es que a pesar de que nos encanta leer artículos de lo que es caracterización de materiales y es mucho lo que nos dedicamos acá en Costa Rica, es muy importante tener cuidado de cómo vamos a extrapolar estos hallazgos de laboratorio a una práctica clínica. ¿Por qué voy a eso? Porque muchas veces leemos un artículo hecho en un laboratorio, y nosotros inmediatamente sacamos una inferencia clínica y decimos, no, es que este cemento es buenísimo porque libera tanta cantidad de iones calcio y vean ustedes los cortes. Bueno, hay que tratar de entender, número uno, si ese será el mismo comportamiento clínico y número dos, si ese comportamiento de existir clínicamente realmente representa una diferencia en la tasa de éxito o fracaso de nuestro caso. Eso es muy importante para no sobrevalorar la información que obtenemos de estudios in vitro y de estudios en animales. Siempre lo ideal sería esperar a ver qué nos dicen ensayos clínicos. Y los materiales nuevos son materiales que vienen acompañados también de una carencia bastante importante de evidencia clínica. ¿Ok? Y cuando vamos a la evidencia clínica, es muy importante recordar la diferencia entre lo que nosotros podemos ver en nuestra práctica, que podríamos llamar evidencia pragmática, y de lo que se obtiene de un ensayo clínico diseñado con el fin de demostrar o no las virtudes de un material. ¿Que uno es más importante que el otro? Pues no, los dos son importantes. Tanto es importante la información que obtenemos de ensayos sumamente controlados, así como también lo que nos van contando los colegas que usan un material y que se convierte en cierto grado de información pragmática, de experiencia clínica. Entonces, vamos a hablar primero un poco de algunas de las desventajas que nos pueden ofrecer. Hay personas que dicen que una desventaja, hay personas que cuando hablan de Bioroot se quejan de la presentación. Tal vez por el hecho de que ahora muchas personas nos gusta la vida simple y nos gusta estar pensando en tener una jeringa y simplemente inyectarlo, principalmente cuando la técnica hidráulica habla de un depósito directo del sellador.
Para serles franco, para otro grupo de personas, y ahí me incluyo, a veces preparar el cemento es bastante bonito, y si el cemento, la preparación es sencilla, como en este caso, simplemente es una condición del cemento y no una desventaja. Lo que sí tal vez es una, es una desventaja es a veces la cantidad de volumen que preparamos. Si estamos hablando de un conducto pequeño y si ustedes ven la cantidad de sellador que se prepara, pues evidentemente hay una gran cantidad que no se va a utilizar. Es a veces algunas de las observaciones que tenemos con el biodenting, ¿verdad? A veces preparamos aquellas capsulitas y tienen mucha cantidad de material para lo que vamos a utilizar. Pero bueno, es nada más tenerlo como una observación. Otra observación que se ha hecho, esto insisto, principalmente derivado de trabajos in vitro, es recordar que por la naturaleza química del BioRoot, es un material hidrofílico, ¿ok? Entonces, muchas veces esa hidrofilicidad podría comprometer un poco lo que es el colocar inmediatamente un material restaurador. Para eso existen ahora liners, existen ahora materiales de interfase para tratar de mejorar lo que es la obturación, la colocación inmediata de un sistema adhesivo, pero no podemos todavía descartar que es una consideración que tenemos que tener a la hora de colocar un material, principalmente porque este tipo de materiales tienen un tiempo de fraguado. Y si nosotros esperamos inmediatamente hacer una estructuración y colocar un endoposte, es posible que no sea la mejor decisión. Entonces, nada más hay que tener cierto grado de consideración cuando vamos a empezar a hacer una restauración adhesiva intraconducto. Y después está el tema de la compatibilidad con técnicas termoplásticas. Definitivamente, eso es un excelente artículo de la doctora Josette Camilleri, donde ella hace una observación de que cierto tipo de materiales, principalmente biocerámicos, cuando nosotros hacemos la colocación de una técnica, de un aumento térmico dentro de un conducto, se puede ver afectado. De hecho, en este artículo claramente dicen que el BioRoot Root Canal Sealer se recomienda para técnicas de condensación fría, no se recomienda aplicar calor. Esto principalmente hicieron estudios con FTIR para ver los cambios en los grupos funcionales. Nosotros en el laboratorio hemos estado trabajando con otro tipo de técnicas. Creo que la doctora Camilleri también tiene estudios con termogravimetría, pero para darse una idea, nosotros algo de lo que hemos hecho en nuestro laboratorio es hacer este estudio que se llama una termogravimetría y que más básicamente nos indica la pérdida de masa de un material en función del aumento de temperatura. Si ustedes ven esta curva, cuando ustedes alcanzan una temperatura de aproximadamente eh, los 190 grados, 180, 190 grados, tenemos una pérdida de masa de un material biocerámico, no es BioRoot, es otro sellador en este caso, de 180 grados, casi de un 15%. ¿Y por qué se da esa pérdida de masa tan importante? Pues obviamente porque al meter calor y elevar a más de 100 grados, el vehículo líquido se va a evaporar. Entonces, eso es una clara indicación de por qué nosotros no podemos emplear algunas de estas técnicas cuando estamos usando algunos de estos materiales, ¿ok? Es una limitación, como les digo, y si nos vamos a la parte microscópica, vamos a entender también que cuando usamos o intentamos ver cómo se comportaría un cemento con técnicas de onda continua, podemos ver que en algunos espacios se puede apreciar como en- como que se quiebra, como que se vuelve más frágil la estructura del cemento. Aquí, por ejemplo, en la interfase se puede ver cómo no hay una interfase tan homogénea y definitivamente algunas partes del cemento se ven como comprometidas. De hecho, en la próxima imagen, si no me equivoco, podemos tener más claro lo que sería ese comportamiento un poquito más, como que está resecado el material, por decirlo así. Entonces, nada más tener claras las indicaciones, tener claras las limitaciones, y ahora sí hablemos de las bondades del material. Para este webinar no voy a profundizar en lo que sería en la parte química, la parte de la aplicación en un conducto. Quiero más bien resaltar algunas de las bondades que se le atribuyen al BioRoot para poder presentar casos clínicos y poder entrar en la parte fuerte, que es cuándo usar y cuándo vamos a ver el mejor comportamiento de este material. Hablando con algunos colegas de la Academia Costarricense de Endodoncia,
Básicamente, cuando tenés un nuevo material, lo primero que surge la pregunta es, bueno, ¿y cuándo lo usarías? Bueno, si tomamos en cuenta que definitivamente es un material que tiene una baja contracción, que es altamente biocompatible, que tiene incluso un efecto antimicrobiano, antibacteriano demostrado, que tiene una alta afinidad con dentina y que es hidrofílico, perdón, que vemos que tiene una excelente fluidez sin necesidad de aplicar calor y que incluso alguna evidencia hemos visto que tiene una baja respuesta de dolor postoperatorio cuando se emplea y por lo simple que es la técnica, cuando usamos una técnica hidráulica, pues son algunas ventajas que vamos a ejemplificar en los siguientes casos. Entonces, para ver indicaciones, vamos a resumirlo. Vamos a pasar esto un poquito rápido. Y lo primero que tenemos que hacer es, para poder obturar, es entender qué vamos a obturar. Es decir, la obturación de un conducto tiene que nacer definitivamente desde el momento en que estamos diagnosticando el caso. No podemos esperar a terminar de preparar un caso para poder decidir cuál cemento vamos a usar. No, desde que estamos diagnosticando, antes de tocar al paciente, nosotros tenemos que ir pensando cómo vamos a obturar ese conducto. Esta es una clave importantísima para lograr obtener el mejor resultado de obturación posible. Entonces, vamos a ver algunas lesiones por grupo y vamos a hablar entonces, por ejemplo, de cuando tenemos diámetros apicales amplios. Es una excelente indicación para el uso de biocerámicos, para el uso de técnicas hidráulicas con BioRoot. Definitivamente, cuando tenemos retratamiento y sospechamos de comunicaciones importantes con el espacio periapical o con el espacio periodontal, es una muy buena indicación. Tercero, cuando tenemos o esperamos o necesitamos que el sellador induzca algún tipo de respuesta biológica, cuando tenemos lesiones altas asociadas a necrosis pulpar o lesiones endoperidontales, definitivamente puede ser un buen sellador. Después, si tenemos un difícil acceso o una difícil apertura, este siempre es tal vez para mí uno de los momentos más claros para decir si con costo el paciente está abriendo la boca o la visibilidad limitada, a veces hacer una técnica lateral o una técnica vertical es mucho más complejo. Y en estos casos, utilizar una técnica hidráulica va a simplificar mucho la vida del operador. Después, obviamente, cuando tenemos anatomías complejas, dilaceraciones bastante importantes o conductos en C, podría comportarse muy bien el sellador. Y esto es muy importante cuando sospechamos de una futura cirugía. En algunos casos de pronóstico reservado, donde tenemos que decirle al paciente, es posible que usted ocupe un abordaje quirúrgico, pues qué mejor que usar un sellador cuya compatibilidad química sea muy buena con el material de retroobturación. Esta la puse aquí porque ahorita voy a referirme un poco a lo que es pulpitis irreversible sintomática. Definitivamente cuando hay periodontitis apical aguda asociada a pulpitis, es un muy buen material. Y después, casos complejos como lo que es un autotrasplante, también tenemos un caso que quiero presentarles. Entonces, para no atrasarlos, vamos a pasar a la parte clínica. Cuando nosotros tenemos conductos amplios y principalmente, según estos autores, cuando ya vemos que tenemos que tomar la longitud apical con una lima mayor a una lima 60, la recomendación sería hacer algún tipo de tapón apical con un material biocompatible para evitar la extrusión del sellador. Entonces, siempre es muy importante ir considerando que si vamos a usar alguno de estos tapones apicales, que vean ustedes casi siempre hablamos de 3 a 4 milímetros, en el caso de Biodentin se recomiendan 3 milímetros como mínimo, lo ideal sería que el material de obturación en la parte centro y la parte cervical, pues sea un material que químicamente sea compatible con el material de sella apical, o cuando hacemos apexificaciones. En estos casos, definitivamente yo recomendaría el uso de un biocerámico. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al casito clínico, ¿qué les puse? Aquí podemos ver un caso donde la lima de ajuste fue precisamente una lima 55. Tal vez no era un conducto tan amplio apicalmente como para poder tener que hacer un tapón apical, pero sí era muy importante tratar de colocar un material que fuera lo más biocompatible posible, porque sospechábamos algún tipo de extrusión. Entonces, se preparó el conducto, se hizo la obturación con BioRoot, con técnica hidráulica, era un paciente masculino de 28 años, y si vemos el control postoperatorio, si vemos el control a los 12 meses, vemos que ya hay formación de hueso y vemos que el paciente se encuentra, bueno, es un paciente que en el control ya se encontraba asintomático sin presencia de fístula. Entonces, en estos casos donde sospechamos que hay extrusión,
es un caso donde a mí personalmente me fascinan el uso de los biocerámicos. Vamos a hablar de otra indicación. Vamos a hablar de lo que son retratamientos. Y vamos a empezar con un caso importante. También no nos vamos a trazar con esta parte. Vamos a hablar de este caso. Este caso era un retratamiento de un paciente que sobreinstrumentaron la parte apical de los dos conductos. Vean ustedes que tanto conducto distal como la raíz mesial tenían diámetros apicales bastante importantes y sospechábamos de una perforación apical. De hecho, para tomar longitudes de esa pieza distal, tuvimos que usar una lima 55 de la misma forma, y los conductos mesiales también tenían un diámetro bastante importante. Es un paciente masculino de 23 años. Entonces, en este caso, definitivamente usamos una técnica con BioRoot. En este caso, voy a serles muy franco, no usamos una técnica ¿cómo se llama? Una técnica de hidráulica de cono único. Aquí sí hicimos un poco de condensación lateral porque era mucho el volumen. No me hace mucha gracia colocar solo un cono cuando hay bastante volumen que obturar. Y después se colocó la restauración, se colocó la corona, y aquí podemos ver cómo en 3 meses, incluso parte del material que se había extravasado ya se reabsorbió con una excelente cicatrización. Otro retratamiento. Este fue un caso de un paciente que se le hizo una obturación más allá de lo evidente con instrumentos rotatorios. Ven que el paciente traía dos limas separadas, incluso que estaban sobreobturadas. Y en este caso quiero hacer énfasis en una cosa que es muy preocupante, y es cuando perdemos la perspectiva a veces de lo que estamos haciendo. Vean ustedes que el paciente que estamos viendo acá es un paciente que incluso se le colocó un implante, y en el momento de colocar el implante no se hizo una observación de que tenía esta condición endodóntica al lado. Se coloca un implante y no se observa que hay una lesión y que hay un instrumento rotatorio obturando el hueso, literalmente. Pero bueno, con la ayuda del microscopio logramos remover los dos fragmentos. Ahí vemos ya el conducto limpio. Hacemos una obturación con BioRoot, y luego ya ahí sí el referidor coloca este endoposte y podemos ver el grado de cicatrización a los 3 meses. Parte de lo que hemos visto a nivel de la clínica es que definitivamente el uso de este tipo de cementos sí tiene una respuesta de cicatrización apical bastante buena y bastante rápida. Vean que aquí estamos viendo 3 meses y ya estamos viendo una muy buena respuesta apical. Lamentablemente, con el tema del COVID, algunos de estos pacientes, pues los controles se han visto imposibilitados por restricciones de tránsito aquí en Costa Rica y no hemos podido tener tanto chance de darle seguimiento. Pero bueno, en una próxima entrega tal vez pueda compartirles cómo se han comportado algunos de estos casos ya más recientemente. Y el tercer tratamiento fue un tratamiento donde a veces hay situaciones que no nos gustan. Vean que esta era una paciente que tiene un absceso apical agudo justo 3 semanas antes de tener a su hijo. Se maneja con antibióticos y después del parto, la paciente es citada para hacer la remoción de 3 fragmentos de lima en 3 raíces. Desgraciadamente, mientras estábamos haciendo la remoción del instrumento en la raíz mesial, hay un sobreensanchamiento del conducto MV1. La pieza no tenía localizado el MV2, ahí lo localizamos y sospechábamos de una posible perforación. Y de hecho, cuando hicimos la obturación, en ese caso, definitivamente, si sospechamos de comunicaciones con el ligamento periodontal, lo mejor es usar un material lo más biocompatible posible. En este caso, que era una mujer de 34 años, se le hizo la obturación con técnica lateral utilizando BioRoot, y como vemos, incluso hay una excelente respuesta biológica en la parte apical de la raíz mesial, sin incluso lesión lateral donde vemos que hubo fluidez del material. Este es un caso bastante importante, principalmente por la complejidad del retratamiento, principalmente por la cantidad de instrumentos separados que tenía la paciente. Pero bueno, digamos que esas son las indicaciones de los casos donde yo les diría definitivamente para un retratamiento es una muy buena opción. ¿Qué pasa cuando tenemos lesiones apicales grandes? Vamos a ver 3 casos muy rápido. Y lo primero que quiero que recuerden es que definitivamente el uso, la eliminación del smear layer en este tipo de casos va a favorecer la fluidez de estos materiales. Principalmente biocerámicos se ha demostrado que van a fluir mucho mejor cuando se elimina esta capa de barro dentinario.
pero particularmente interesante con BioRoot, se ha visto que si usamos CDTA como última irrigación y después ya hacemos la limpieza del el secado del conducto, se ve mucho mejor efecto antibacteriano de este sellador. Entonces, cuando sospechamos de una alta contaminación y lesiones grandes donde queremos promover una cicatriz apical, definitivamente es un sellador que puede comportarse muy bien. Este casito que vamos a ver acá es una paciente de 14 años que iba a empezar tratamiento ortodóntico y que la paciente desgraciadamente presenta esta lesión bastante importante. Entonces, por el diámetro apical, por el tipo de etiología del caso y por la cantidad de tejido que estamos viendo perdido ahí, pues definitivamente es un caso que podría manejarse muy bien con BioRoot. Esa es una paciente que desgraciadamente el control viene este sábado, así que les debo la radiografía del control, pero que desde una semana después de haber terminado el caso, se elimina el tracto fistuloso y la paciente se encuentra asintomática. Entonces, fue una respuesta bastante positiva a la condición que ella tenía. Este otro caso era un caso de tratamiento donde la paciente reportaba incluso síntomas de sinusitis. En este caso, se le explicó que muy probablemente en algún momento vaya que va a ser una intervención quirúrgica, ¿verdad? Que era probable que tenía que hacerse, pero el paciente se empieza por hacerle un retratamiento endodóntico y se mantiene en observación. Vean ustedes que en 4 meses la lesión principal, que era la que se ubicaba en, en la raíz mesial, cicatriza de una forma bastante importante. Y lo otro que me gustó, que ustedes pueden ver por ahí, es una pieza que también tiene un conducto lateral y donde el cemento fluyó sin ningún problema. Ahí lo podemos ver en la radiografía final del centro. Entonces, fue un caso en que se comportó bastante bien el BioRoot. Y para finalizar con esta parte de lesiones complejas, lesiones periodontales, esto es una lesión endoperiodontal, una lesión de Furca bastante importante, y donde la etiología se sospechaba que era estrictamente endodóntica. Se hizo el tratamiento de endodoncia, se le hizo un control a los 2 meses y al menos lo que era la fístula en Furca y todo lo que era la parte radiográfica va avanzando bastante bien. Entonces, diámetros apicales grandes, lesiones considerables, entre mejor, entre más bioinductor sea un material, mucho mejor. Vamos a ver ahora una, una indicación que es muy personal. A mí, sinceramente, entre más fácil sea obturar casos donde el acceso sea limitado, las técnicas hidráulicas me fascinan. Y ni que se diga, si tenemos, por ejemplo, que hacer un acceso a través de una corona en una pieza vital con pulpitis, pues va a ser sumamente positivo. Este fue un caso de una paciente de estas que desarrollan pulpitis irreversible a los 3 días de haber cementado una corona fija. Vean ustedes que la adaptación de la corona es bastante buena. Es una corona nueva. Obviamente la paciente y el diferidor no quieren repetir la corona, ¿verdad? Entonces, hicimos un acceso muy conservador con microscopía y logramos hacer una obturación sumamente sencilla usando técnica hidráulica. Y si vemos en el control a los 6 meses, pues la paciente está asintomática. Obviamente fue un tratamiento bastante eh, positivo en cuanto a la sintomatología. Y en este caso, en aquel momento en diciembre, sí tomamos la decisión de hacerlo en una cita. Normalmente cuando hay dolor preoperatorio, si sea pulpitis, no me gusta hacerlo. En ese caso, por una condición de salida de la paciente, tuvimos que hacerlo. Y sí, la paciente sí reportó ausencia de dolor inmediatamente. Entonces, pues es una muy buena indicación. Ahí, para no complicarnos, tratando de usar alguna otra técnica de obturación, definitivamente técnica hidráulica en un acceso conservador a través de una corona fue sumamente ventajoso. ¿Qué pasa con algunas piezas? Por ejemplo, cuando nos toca hacer una endodoncia en una pieza, en un paciente, perdón, con apertura limitada. Esta señora que estamos viendo acá, perdón, este señor de 63 años, era un paciente que escasas veces podía abrir bien la boca. Entonces, para poder visualizar ese 7 superior, que tenemos que quitar la corona porque tenía caries y que tenía una calcificación pulpar bastante importante, definitivamente la técnica hidráulica fue una maravilla. O sea, con costo de verdad entraba al espejo para poder ver y poder precurvar los conos y poder llevar el cemento y poder colocarlo, fue mucho más sencillo que haber intentado usar una técnica térmica. Y vean ustedes que incluso en el control postoperatorio de casi 8 meses,
se observa una respuesta bastante positiva a la parte biológica, a la parte de respuesta del paciente. De igual forma, recientemente que nos tocó, bueno, el año pasado que nos tocó hacer esta pieza en una paciente femenina, una paciente adulta mayor, que tampoco abría casi la boca y era un conducto único, una 8 superior, definitivamente fue mucho más sencillo intentar hacer esa endodoncia. Entonces, como les digo, es una indicación muy personal, pero si yo veo que la apertura del paciente es limitada, el de acceso es muy difícil, definitivamente, entre más sencilla la técnica de obturación, mucho más rápido podemos trabajar sin tener que complicarnos tanto. Aquí en estos casos sí lo recomendaría también. La siguiente indicación es para anatomías complejas. En algunos casos, cuando nosotros deseamos trabajar algunas dilaceraciones, como en este caso, vean ustedes que, por ejemplo, la pieza 1.6 tiene, ahí me equivoqué que les puse la 1.7, la 1.6 tiene una dilaceración bastante importante y una calcificación del conducto aparte. Entonces, nosotros no podemos a veces pretender obturar y manejar el caso de manera sencilla. Entonces, en este caso se manejó con V-taper el conducto, de igual forma la premolar, que vean que tiene una dilaceración distal bastante importante, y ambos conductos se obturan con BioRoot y técnica hidráulica. Entonces, era una paciente que aparte era bastante exigente, no le gustaba que se trabajara mucho tiempo, que no le doliera y que se fuera sin dolor totalmente. Principalmente me preocupaba la pulpitis que tenía en la pieza en la 1.6. Y sí, fue una paciente que la verdad que el caso se manejó bastante bien, se restauró bastante rápido después de haber hecho la endodoncia y actualmente ya un año de control se encuentra asintomática y bastante bien. En estos casos de dilaceraciones, donde a veces ajustar un cono llega a ser complicado, yo digo, si el cono ya ajustó y llegamos bien y eran conductos estrechos, una técnica hidráulica podría funcionar de maravilla. Y me gusta este caso porque estamos viendo doble etiología, ¿verdad? Etiología inflamatoria por pulpitis en el molar y etiología infecciosa en el premolar que tuvo el absceso. ¿Ok? Vamos a ver ahora un conducto en C. Personalmente este caso fue un caso que me gustó mucho y que vamos a aprovechar para ejemplificar con un video cómo se vería la obturación hidráulica. Yo personalmente para llevar al conducto el sellador, el BioRoot, me gusta mucho colocarlo primero con un empacador, con un espaciador, perdón, y trato de verificar siempre con el microscopio que realmente el sellador esté llegando a lo largo de todo el conducto. Ahorita viendo recientemente una conferencia, estaba viendo que desgraciadamente hay gente que critica que, bueno, es que si no tengo magnificación importante, ¿cómo hago para asegurarme? Bueno, obviamente es mucho más sencillo con magnificación. Sin embargo, con que uno esté seguro de que está llegando el cemento, se puede hacer una buena colocación con el cono principal, tratando de garantizar que las paredes estén bien rellenas del sellador. Entonces ya después simplemente cortamos los conductos, verificamos la parte de compactación vertical y podemos darnos cuenta que el caso está correctamente obturado. Este caso, que era una paciente con pulpitis irreversible, pues definitivamente fue un caso bastante bonito. Y como les digo, era un conducto en C que afortunadamente quedó bastante bien obturado. Actualmente la paciente, estamos pendientes todavía el control, el paciente, perdón. Y vamos a pasar a este caso que les decía cuando uno sospecha de una futura cirugía. Este fue un paciente que llegó con un ápice, con una depresión apical bastante importante. El tipo de fístula y la presentación clínica del caso, nosotros le dijimos al paciente, vamos a mantenerte en observación, si las cosas no mejoran, definitivamente vamos a tener que ver si hay que hacer algún abordaje quirúrgico. Y tal fue el caso. 6 meses después, regresa este año en enero, justo antes de la pandemia, y vemos que el paciente no solo tiene la misma lesión, sino que está más grande y la fístula sigue activa. Lo bueno es que ya habíamos obturado con BioRoot, entonces eh, uno sabe que el material que está abajo va a ser bastante biocompatible con lo que ahora vamos a colocar. Entonces se programa el paciente para cirugía, el paciente viene con nosotros. Yo normalmente casi siempre me gusta operar en compañía de un cirujano maxilofacial, que es quien se encarga de hacer todo el abordaje de manejo de tejidos blandos, toda la parte de la recepción, de la parte de obtención de biopsia.
Y ahí podemos ver el tipo de lesión que tenía. Era una lesión bastante localizada, una lesión en ese momento que incluso se mandó a biopsiar, si no me equivoco. Y después de que se hace la remoción, podemos empezar con la localización en sí de lo que podemos ver. Quiero que pongan mucha atención a la parte de la retropreparación, porque eso permite ver lo bien que se adapta también el cemento. Por eso que este fue un conducto curado con BioRoot. Y si ustedes ven a la hora de retropreparar ese conducto, se puede ver muy claramente que el material está realmente fuerte, o sea, está muy bien empacado. Sin embargo, pues obviamente bacterias que sobrevivieron, bacterias que estaban colonizando, pues requirió hacer este tipo de abordaje. Ahí estamos desinfectando con clorexidina, ahí estamos haciendo la revisión interna del conducto, descartando fracturas, estamos viendo que haya quedado bien preparado el espacio, hacemos una nueva limpieza y después vamos a colocar Biodentin y ya la radiografía que ustedes están viendo en el lado derecho es una radiografía de 6 meses después, una radiografía reciente, donde podemos ver ya ahora sí la cicatriz ósea y estamos viendo también ya la interfase de la Biodentin con la obturación con BioRoot. Vamos a ver otro casito de cirugía también. Este fue un caso de una reciente restauración de ese lateral y una necrosis en el central. Entonces lo que hicimos fue, eh, tratamos de indicar la cirugía en el lateral y después de indicar la cirugía en el lateral hicimos una endodoncia en el central, una endodoncia con BioRoot. Entonces, según me comenta la paciente, la endodoncia esta que estamos viendo en el lateral tenía, creo que eran 8 meses de haberse realizado, estaba con fístula, la había hecho un colega, sinceramente, cuidando todos los parámetros, por eso decidimos entrar directamente con cirugía. Ahí tenemos la obturación con técnica hidráulica del central y entonces después eso nos permitió irnos a hacer la cirugía. Nuevamente, ahí estamos viendo la lesión, ahí estamos viendo el diente que estaba afectado lateral. No sé si se alcanza a ver en el video más adelante, pero nos permitió ver cómo se había comportado el tejido óseo en la parte distal del central. Había muy buena pared de hueso. De hecho, después de que hicimos, si ustedes ven aquí la radiografía de la derecha, se puede ver que hay una cicatrización casi ya total de todo lo que es el tejido óseo distal al central. Incluso nosotros estamos haciendo ahí la remoción de la lesión y luego con el microscopio verificamos y todo lo que era la pared hacia mesial de hueso estaba ya intacta. Entonces, eso permitió que hiciéramos la cirugía en el lateral. No fue necesario hacer una cirugía en el central, que ya habíamos tratado con BioRoot, y ahora lo estamos manteniendo en observación. El paciente se encuentra asintomático, ya la fístula desapareció. Ahí vemos el conductillo que estaba comprometido, ahí estamos viendo la retropreparación, y después la obturación con Biodentin. Vamos a pasar un poquito rápido porque yo creo que ya casi estamos sobre tiempo. Aquí estamos viendo una indicación muy interesante y es, tal vez como mi tema de investigación clínica ha sido mucho con dolor, siempre me ha dado mucho miedo la parte de la obturación cuando es un paciente que tiene dolor preoperatorio asociado a pulpitis irreversible y con periodontitis apical asociada. De hecho, hace poco estuvimos escuchando un excelente seminario y cuando tengan la oportunidad de escuchar al doctor Mario Tanomaro, nos hizo una presentación increíble de este tipo de materiales y le hacía la pregunta justamente de qué evidencia tienen sobre el uso de estos selladores en pulpitis irreversible. Y él me decía pues que la evidencia disponible ahorita, lo que se escucha del uso, dice que evidentemente hay muy poco dolor posoperatorio cuando se usa. Si nos vamos a estos dos estudios, uno es retrospectivo, ya clínico, el de abajo y el de arriba, que es un estudio, un ensayo clínico no aleatorizado, da información muy interesante sobre la buena tasa de éxito, está bastante alta, pero también vean ustedes que no necesariamente se incluyeron casos con pulpitis irreversible, que son los casos a veces más complejos de obturar. De hecho, analizando este otro estudio, ellos hablan que definitivamente cuando usamos selladores biocerámicos versus un sellador resinoso,
en pacientes que hay un retratamiento y que hay una periodontitis apical asintomática, el nivel de dolor es comparable. Pero insisto, lo más importante es tratar de evaluar la evidencia cuando tenemos los casos más complejos. Y en este caso estamos hablando de casos de pulpitis y periodontitis, como decimos aquí en Costa Rica, esas periodontitis que vemos bien pegadas. Yo personalmente, considerando que uno de los factores que pueden más estar vinculados a dolor posoperatorio es precisamente un diagnóstico de pulpitis irreversible con periodontitis apical aguda de larga data, de larga duración, y aparte que se ha visto que cuando tenemos extrusión de sellador, dependiendo del tipo de sellador, hay una mayor incidencia de dolor, entonces creo que es una muy buena indicación. Este paciente fue un paciente de 47 años que llegó al consultorio, que tenía una pulpitis súper fuerte. Hubo un fracaso anestésico bastante importante que tuvimos que manejar con múltiples técnicas, con premedicación, y todavía el día que decidimos obturar, el paciente todavía reportaba dolor a percusión. O sea, todavía el paciente seguía diciéndolo, y por eso decidimos no utilizar una técnica termoplastificada, sino una técnica con BioRoot, con técnica hidráulica. Y fue un paciente que, sinceramente, como decimos acá también, sí me vendió el caso. Este, Definitivamente el posoperatorio fue pero muy positivo. Obviamente manejamos esquemas de dolor agudo farmacológico 3 días, todo el asunto, pero sí el paciente refirió que la periodontitis apical aguda se dio bastante importante. Insisto, esto es ver un reporte de caso. No estoy todavía diciendo que sea, el, el, que sea la panacea para estos casos, pero al menos en este caso y en este otro, que fue una pulpitis sumamente severa, pero sumamente severa, y que aparte, al no tener la presencia de un segundo molar, la función masticatoria de ese primer molar era sumamente importante, y aparte, si vemos por el patrón oclusal, es un paciente con bruxismo, este paciente realmente fue sumamente positivo el posoperatorio. Entonces, ojalá que pronto algunos grupos de investigación clínica traten de profundizar en cuál ha sido el comportamiento posoperatorio en casos de pulpitis irreversible con periodontitis apical aguda. Definitivamente es algo interesante. Y para terminar, para escuchar algunas preguntas, este fue un caso que manejé con la ayuda eh, del doctor Mauricio Montero. Es un caso, y del doctor Andrés Gómez, es un caso que llega a consulta, donde ustedes pueden ver que todo había salido mal, ¿verdad? Hay un poste con una perforación, hay un desalojo de la corona, hay un tratamiento de conducto defectuoso. Y en ese momento se toma la decisión de hacer la exodoncia de la pieza y el autotransplante del tercer molar. Entonces, cuando se hace el autotransplante, ahí se puede ver la colocación. Sin embargo, definitivamente era evidente la pérdida de hueso de la cortical vestibular, y definitivamente el defecto óseo a nivel mesial era bastante importante. A la paciente se le hace el autotransplante, y cuando llega conmigo era hacer la obturación, hacer la endodoncia, perdón. Entonces ahí manejamos técnica hidráulica con BioRoot. Ahí sí tratamos más bien de que fluyera todo lo que se podía el biocerámico. Aquí sí me queda un poco la duda, porque si ustedes comparan la última radiografía con la del control de septiembre, sí se ve un poco de la absorción del material. No se ve como el mismo tipo de, eh, de obturación a nivel apical de esa raíz mesial. Sin embargo, lo que sí me impresionó era el nivel de cicatriz ósea alrededor de esa raíz. De hecho, afortunadamente, justo antes de esta charla pudimos hacer la tomografía de control, y si ustedes observan el grado de formación de tejido óseo alrededor, obviamente todavía estamos tratando de que haya una cicatrización mucho más positiva del defecto inicial que había en la parte vestibular, pero la pieza está estable, la pieza está con cero movilidad, la pieza está totalmente asintomática, y pues la paciente por lo menos le está dando un segundo uso a su tercer molar. Entonces, como ustedes ven, es un material bastante versátil, es un material con muchas ventajas, con muchos posibles usos. Pero quiero cerrar con este excelente artículo de la revista Quintessence, donde nos recuerda que a pesar de que tenemos materiales que son muy buenos, todavía nosotros los que nos dedicamos a investigación y al desarrollo y a la evaluación de materiales, tenemos mucho camino por delante. Nosotros todavía no tenemos un material de obturación que garantice la desinfección posoperatoria, y esa es una meta que tenemos que alcanzar.
todavía no tenemos materiales de obturación que logren estabilizar o fortalecer el diente. Es otro punto que tenemos que trabajar fuertísimo. Y todavía, de momento, entre más bonitos tengamos selladores y técnicas, seguimos dependiendo de una excelente restauración coronal. Esas son tres limitaciones para cualquier sellador, para cualquier técnica, y que nosotros los operadores tenemos que tener siempre de la mano. Entonces, muchas gracias de verdad al grupo de Ceptodon, al grupo de COA por la invitación. Espero que haya podido aportarles un poco de, de, de usos, un poco de ordenamiento de ideas respecto a cuándo podemos usar este excelente material y estaría feliz de escuchar algunas preguntas.